Bienvenido a Café Colao, un espacio donde molimos los temas complejos que afectan a nuestra comunidad latina y lo colamos para servirlos con claridad, sabor, propósito y entendimiento. Soy Angélica Pérez Delgado, presidente y CEO de Ibero-American Action League, y hoy nos sentamos a colar juntos un tema que impacta a nuestra comunidad. Hola a todos. Espero que estén pasando un buen lunes. Es lunes. Estoy aquí con Marlene Cortez. Hello, Marlene. Thank you for joining us today. Good morning. Thank you for having me. So, Marlene es una pionera en nuestra comunidad en el tema y buscando soluciones con acceso al lenguaje, a servicios del lenguaje. Ella fue la cofundadora de la Coalición de Acceso a Lenguajes del Condado de Monroe. Exactly. Una batalla, Marlene, que la estás batallando por mucho tiempo. Dinos un poquito de ti, qué es lo que haces y cuéntanos de este tema de acceso al lenguaje. Okay. Good morning. I'm going to say this in English so that way the captioning can capture it. My name is Marlene Cortez. I am a native Rochesterian, first generation Puerto Rican born here in Rochester. And for those who are familiar, being the first generation, you're also were the family interpreter, right? And a lot of us can connect with that portion of it. Through my work, I've worked with legal services for 30 years. And through that work, I did housing, healthcare, finances, and always found that the barrier for many was the language, right? Mm-hmm. Many needed interpreters, and they couldn't figure out, not realizing that they're entitled to have an interpreter present. And with COVID, it kind of ripped the Band-Aid off of language access. For me, I see it as it's been a Band-Aid put on this issue that is really a hemorrhaging issue and trying to cover it with a Band-Aid. And that's where my work with the Monroe County Language Access Coalition was born from. Well, it took the bigger, stage because we were born from a previous community table where they asked, where can we go if we can't get an apartment because the landlord says I don't speak English? Where can I, how can I read my credit report? It's only in English. And how do I know there's fraud? How can I communicate with a first responder? So there's a lot of different levels with language access. And I think with COVID, it has brought it to the forefront. Yeah. El tema de acceso a lenguaje es en realidad un tema que ha existido por mucho tiempo. Sí, nosotros somos y fuimos intérpretes para nuestros abuelos y a veces nuestros papás. Cuando tú hablas de tener la habilidad de leer el reporte de crédito, es algo, muchos de los documentos que siempre nuestras familias reciben están en inglés. Es algo que uno no lo piensa cuánto tiempo uno tenía cuando niño interpretando para sus padres. Yo me recuerdo mis abuelos, aunque mi abuelo, él le encantaba tratar de hablar el inglés, él siempre decía su inglés no era very good looking, pero lo hablaba, pero alguien como mi abuela, que yo creo que lo entendía bien, y ella no sabía leer ni en español ni en inglés, pero siempre servíamos como su intérprete cada vez que tenía appointments tenía citas en el doctor. Es una cosa bien, para mí, bien triste y bien frustrante, porque la batalla hace muchos años que la estamos peleando. Por ejemplo, Marlene, mencionaste que cuando pasó COVID, ahí fue cuando, vamos a decir, las cosas se hablaron más. Teníamos una discusión cuando estaba sucediendo COVID del lenguaje que yo creo que no habíamos tenido anterior en nuestra comunidad. Yo sé que yo participé en algunas de las coaliciones que eran que el Estado tenía, que también teníamos aquí locales para abogar para la educación de la enfermedad de COVID, y fue algo frustrante porque una de las primeras cosas que siempre decíamos es, ¿tienes esta información en español? Una pregunta básica que en realidad no debemos estar preguntando en este tiempo,
pero sí era la pregunta que todos preguntábamos. ¿Tienes esta información en español? Exactly. And with COVID and the Monroe County Language Access Coalition, we advocated grassroots advocating within. Let me back up a bit. The Monroe County Language Access Coalition is the only coalition in New York State that includes LEP community, which is limited English proficient. Yes, I know a lot of people do not like that term, but that's the term that's the legal term. So I don't like to confuse things and keep it within the legal limits of the wording. And the deaf community, right? Because we recognize ASL as a language. It's a bona fide language. It has its own culture, it has its own grammatic rules. So we combined that together, and we found the alliance between LEP advocates and deaf advocate was a strong alliance, because even though they fall under different sets of law on paper, the struggle of accessibility is exactly the same. The struggle of getting an interpreter, being seen, going to a doctor's office, having them use children as interpreters goes across the board for both communities. So with this in mind, we became a very powerful alliance together. Mm-hmm. And with that, we were able to get the first ever Monroe County Language Access Coordinator at the county level, which passed the county legislature unanimously. And I think a lot of that push was both communities showed up and said, this is an issue. Even though the county was trying to navigate this and provide meaningful access, they needed someone to help navigate it and make sure they were doing it right. Yeah. Una lancia bien, muy importante. Háblame un poquito del pensamiento de la comunidad latina, de los lentes de la comunidad latina. ¿Por qué esta conversación de acceso al lenguaje es muy importante para la gente en nuestra comunidad latina? For me, it's language access is given meaningful access. Many in our community don't realize that we have certain rights. There are rules, there are laws on the books that say you have to provide an interpreter. And you get into specifics about laws, and there's different levels. Is it federal or state? In the federal landscape, there's been a lot of changes. And every day there's different types of changes happening specifically with language access. But the state of New York kind of has stepped in with providing our own language access plans. The Attorney General's office has been working with MECLAC members and getting feedback on their language access plan. And why is this important? Because everybody is entitled to meaningful access. You're entitled, you have the right to know what's going on when you go to the doctors. You have the right them not to ask you to use your child as an interpreter. That actually causes harm and trauma to the child. Us as adults, knowing that we were child interpreters, I still carry PTSD. I'm like, don't give me a form. I'm tired of filling out forms. I filled out forms for all my family members because they were in English. So even though the federal landscape is changing on a daily basis, it's important for our community to realize there's information out there for them that should be accessible. And if it's not accessible, ask for it. They should have it. And if they don't, that's a conversation to start having with those organizations that do not have that information in the preferred language of the person that needs it. Yeah. So, habían leyes federales, pero sabemos que muchas de las leyes federales han cambiado. So, anterior, la ley federal requería que muchos de los servicios federales estuvieran disponibles en los idiomas que más se hablan en nuestra nación fuera del español. Sabemos que por la primera vez hicieron inglés el idioma oficial de nuestra nación, y no que eliminaron la opción, no le dijeron a las agencias federales que no pusieran comunicación en español, pero le dijeron que era opcionable, que no era requerido. So, sabemos que eso ha cambiado en el clima federal. Pero estamos en un estado de Nueva York que tiene otras leyes para el estado, y en el estado de Nueva York sí hay leyes que requieren
que que todos los servicios estén disponibles en yo creo, los más 5 hablados lenguajes, 12 hablados lenguajes que no sean inglés. En el estado de Nueva York todavía hay un requerimiento de que cuando yo voy al hospital, de que cuando yo estoy recibiendo cualquier servicio, especialmente, y no sé los detalles de la ley, no nos puedes hablar un poquito más, pero si yo pido un intérprete o me tienen que ofrecer un intérprete, si yo decido que yo prefiero comunicarme en mi lenguaje nativo. Y eso lo pueden hacer por diferentes medios. Sabemos que está la línea de lenguaje, que es algo que nosotros usamos en Ibero, aunque la porción más grande de la gente que nosotros servimos son en español. Sí tenemos ahora, porque nuestra comunidad está cambiando, tenemos otros lenguajes como árabe, otras personas que hablan ruso, tenemos otros idiomas que hemos encontrado aquí en Ibero, y para eso usamos la línea de lenguaje porque se nos hace más fácil poder coger el teléfono y comunicarnos. Nada más tenemos un letrero que tiene todos los idiomas escritos en su idioma, y cuando alguien viene que no habla español ni inglés, simplemente aguantamos el letrero y ellos apuntan a qué lenguaje necesitan, y ahí pues nosotros sabemos a qué lenguaje y llamamos a la línea y decimos necesitamos este lenguaje. Hasta yo misma lo usé con alguien que hablaba Arabic, que se apareció en la puerta de nosotros, estaba buscando el food pantry, estaba buscando dónde buscar comida, y pude rápidamente enseñarle el letrero, usar la línea y poder ayudarlo a que llegara al sitio correcto. También hay formas por video. Sabemos que forma por video no nada más para los que no pueden escuchar, pero también para la gente que habla otro idioma. Y también hay intérpretes físicos que pueden venir contigo a la cita y pueden estar ahí traduciendo. Pero Marlene, háblanos un poquito de la ley de Nueva York y qué es lo que requiere la ley de Nueva York. Well, I'm not an attorney, so I can't go into very specific on what New York State law has. I will leave that to the attorneys. But there are protections in place. The Attorney General's office is actually working on a language access plan, which should be released within the next coming few weeks, which will explain what that law means. It'll explain what the obligation of state agencies will be. So I will leave that, and when that is released, and I know they're trying to translate it in different languages so it's accessible to everyone. In the top 12 language, New York State used to have 6, now is 12 languages. And I think within the last few weeks, they also are recognizing ASL as an official language, which is a really big deal. But when it comes to, you mentioned like Language Line and all interpretations, those are great, but they don't really capture culture, right? So when we ask for an interpreter, it's not just, I'm taking care of this as the interpreter. You need to have an interpreter. You need to understand culture of your client or the person in front of you, understand how to communicate effectively. Just providing an interpreter doesn't really cover it. You really do have to understand the culture and what is meaningful access, right? And many things just, when we're advocating for the language access corner from Monroe County, it just kept going back to, is this an interpretation line? I'm like, no. This is so you can understand how to provide meaningful access to those who need it. And that's just an interpretation. And I know there's, with AI and all these other, Language Line, it can be a little bit complex and it can be a little bit confusing. But my rule of thumb is if it's a complicated subject, don't use an online interpreter, right? Use a human interpreter, because that's where you have the cultural connection. Right? Sometimes when you call Language Line or one of these other interpreting services over the phone, they don't capture the culture, right? So we live in Rochester, New York. If I say Strong, a lot of folks are going to understand it's Strong Hospital, right? But the person is probably from California that you're talking to on Language Line, and they're going to say Strong as I'm a strong person.
totally can misconstrue the whole conversation. So those are my, when it comes to interpretation, that's important to keep in mind. Hablando de ¿cómo es que se dice? El señal, señas de lenguaje en el idioma americano, no es igual de lo que usan para señas de lenguaje en español, ¿correcto? Eso es correcto. Yeah. That is correct. As there's different dialects, there's different languages in the oral language. It's the same with the deaf community. There's actually Puerto Rican Sign Language, which FEMA uses. Interesante. Una frustración que yo he tenido cuando estamos abogando para acceso al lenguaje es que a veces Ibero nosotros servimos una población grande de latinos que hablan y muchos de ellos nada más hablan español. Nosotros siempre estamos enfocados en el acceso para el idioma en español. Algo que a veces sucede, que yo me he dado de cuenta hasta cuando vamos a reuniones y también cuando estábamos haciendo el esfuerzo para COVID, es que todo el mundo quiere hablar de todos los otros idiomas menos el español. Una de mis frustraciones siempre ha sido que si no podemos tener correcto el acceso para el idioma fuera de inglés más hablado en nuestra comunidad, que es el español, ¿cómo podemos hablar y tener acceso? Para mí, si pusiéramos un esfuerzo para asegurar que el acceso al español estuviera en todo nuestro sistema, para mí eso automáticamente va a crear la estructura que se necesita para abrir la puerta a otros lenguajes. A veces a mí eso me frustra y entiendo que lo tenemos que hacer juntos, no debemos de estar batallándonos unos a los otros, pero siempre tengo que recordarle a la gente que la población más grande que habla otro idioma que no es inglés en nuestra comunidad es el idioma en español. Pero algo pasa cuando empiezan a hablar de otros idiomas que empujan el español para abajo, y para mí eso me molesta porque es el porcentaje más grande que estás tratando de accesar otros servicios. ¿Tú has visto algo similar en tu abogacía cuando estás en la comunidad, siempre tratando de uplift Spanish language? Uplift, I'm assuming ASL is probably the second non-English language. Do you find that it's easier for people to talk about other languages other than providing access to Spanish language? Actually, in my line of work, I find it the opposite. Right? They see me. They see me, oh, she's Latina, she's only here to advocate for Spanish. And I don't advocate just for Spanish. I advocate for everyone. Yes, Spanish is the largest spoken language, and we should be leading this work because we're the force behind it, right? Whatever we make of this and whatever, policies that we do, it won't only affect the Latinos. It won't only affect the Spanish. It's a trickle effect to everybody else. And I think there's a lot of education that needs to be done in our community on how to elevate each other, at the same time work together without losing each other's identity. And I think that's really important. Yeah. The other part that we tend to forget within the Latino communities, we have deaf Latinos, right? I, as one, I'm getting up there, and I'm losing hearing. So we have deaf Latinos, we have hard of hearing Latinos, which, usually as you age, it's the population, and try to put captioning on, right? Yeah. And you're trying to find a caption, and like, my family hates it. I'm like, can you take those words off? But it is a necessity for me. And some Latinos don't realize that captioning is also provided in Spanish. Yeah. You can, and I think it's CC3. And I use it all the time. And I think that's where we need to come together as a community to elevate each other. And when we're at tables, who's missing from this table that this voice needs to be at this table? Is the Latino voice missing? Is the Arabic missing? I have
language access has been around for a long time. And as I get older, my tolerance level gets a little bit lower. It's like, it's not like we just got here, okay? It's not like this is a new concept. We've been here for a while. And Puerto Ricans have been here in 1917, and Spanish was here way before that, right? And it is frustrating when folks come to the table, and especially to a Latino table, and say, oh, we have this great service for you. And I'm like, wonderful, where's the Spanish part? Oh, we don't. I'm like, why are you here? Yeah. Well, and I think, that la frustración es más porque somos un grupo grande. So, en realidad nosotros no debemos de estar tan dependiente en servicios de intérprete. Para mí es más para los trabajadores de la compañía, que si tienes una agencia que le está dando servicios a un grupo grande de latinos, sus empleados deben de ser latinos, sus líderes deben de ser latinos, porque cuando tienes representación integrada, los servicios van a ser más naturales y más nativos. So, para mí, la frustración es, sí podemos hablar de intérpretes y de otros herramientas que podemos usar para los otros lenguajes donde la población es a lo mejor más pequeña y a lo mejor no tienen density, pero nosotros somos muchos, nosotros somos más de 90,000 personas que vivimos en este condado. Hay un % bien grande de esos 90,000 que son bilingües, casi todos somos bilingües, y cuando una agencia le está dando servicios a los latinos, ellos deben de reflejar eso en sus empleados. No deben de estar utilizando tanto la línea de intérprete. Búscate a alguien latino que le dé servicio, porque eso va a traer lo cultural. So, para mí, a veces yo miro y yo digo, ellos están dándole servicios a muchos latinos porque no tienen empleados latinos. So, para mí esa es la más frustración, porque los servicios de la línea y las otras herramientas que vamos a usar son más apropiadas para grupos más chiquitos. Ahora, yo siempre he dicho en Ibero, si yo por alguna razón u otra me veo sirviendo una población, vamos a decir, rusa, que es grande, pues yo voy a buscarme a alguien que trabaje para mí que sea ruso. Pensar de esa manera que nos tenemos que integrar. Para mí yo a veces lo veo como una forma de opresión a la comunidad, porque y también yo sé que lo que hemos hecho juntas, vamos a coger un brequecito cuando vengamos para atrás, vamos a hablar de la abogada. Hemos abogado mucho en esta comunidad, no solamente de todo el trabajo que está haciendo la coalición, pero el trabajo que está haciendo Ibero en abogar para tratar de integrar la comunidad latina en empleos de líderes, no solamente la línea de al frente que está dando los servicios, pero asegurar que tenemos líderes en los asientos más altos para asegurar que cuando estemos en la mesa siempre estemos pensando de entregar nuestra comunidad. Vamos a coger un break y después venimos para atrás y hablamos de las advocacias que has hecho, Marlene. Ok, aquí regresamos con Marlene hablando de acceso a servicios de lenguaje. Marlene, antes de irnos al break, hablamos un poquito de la importancia de entregar a los empleados que sean bilingües y bilingües de verdad, porque a veces estábamos hablando ahora mismo que yo fui a la escuela en Puerto Rico hasta el 6º grado, sí puedo hablar el español y puedo comunicarme, pero no me considero intérprete, ¿verdad? Porque cuando estoy si estuviera en una reunión profesional en español, no voy a tener las palabras en español, porque obviamente el español mío no llegó al nivel profesional. Hay muchos servicios, ¿verdad?, que tratan de integrar personas bilingües, a lot of first responders, la gente que responden primero, y eso puede tener su beneficio y también puede tener cosas que delimitan o causan o crean más peligro que beneficio. Habla un poco de eso.
So you hit a few points there. So I'm going to try and go point by point. So when we talk about having bilingual staff, in order to communicate with community members, yes, that is a great step forward. But you also have to realize just because you're bilingual does not mean you're an interpreter. Interpreting has their own ethics, their rules that they have to abide by. And I'm bilingual, but I'm not an interpreter. I can do more harm than good. I'm good to communicate, siéntate aquí, cuál es tu nombre, cuál es el problema. But when it goes into really complex conversations, you really need to have an interpreter. When you talk about, like I'm bilingual, right? And I was just saying, when I get angry, I go into Spanish mode, right? And in my famine crisis, I go into Spanish mode. So, for example, first responders, when you call a first responder, many of us can call 911, but if you have a language barrier, that's not really that accessible to you, right? And if it is accessible, when that first responder comes to the door, you're both at risk because the first responders cannot assess exactly what's happening, and the person with the language barrier can't communicate what they're going through. So you're putting two people at risk. So I always say it's not a them problem, it's an us solution. And I experienced it myself at a funeral for my aunt. My cousin passed out. We couldn't get her a pulse. First responders showed up. It took 4 of us to interpret because we were in crisis mode, right? And we couldn't get a pulse from her. And the first responders couldn't communicate with her because she came from Puerto Rico, right? She didn't know any English. And the family that was there, imagine you're at your family member's funeral, and one side you have, the family member that passed away, and then the other side you have a family member who was in medical need, right? So that's trauma. Yeah. That's harm. And I get calls from many folks from the first responder, like, help us figure out how to communicate. It's a big need. And like I always say, it's not a them problem, it's we need to find a us solution. Yeah, uno de los sueños míos es, y lo he hablado en la comunidad un montón de veces, y me gustaría buscar los fondos, y es algo que yo y Lucía vamos a poner esfuerzo este año, de 2 cosas. Cuando nosotros entrenamos a los empleados en una profesión, entrenarlos en su idioma nativo, porque la gente cuando aprenden más mejor y más profundo cuando están en su idioma nativo. Pero en el programa que nosotros hemos imaginado en nuestra mente, no solamente le enseñamos lo que están aprendiendo en español, pero después los cruzamos al lenguaje de inglés para que aprendan el lenguaje técnico en inglés. Y eso es algo muy importante. Antes de que la licencia de CDL y lo que trajo el gobierno federal, que tenían que hablar inglés, una de las metas de nosotros era correr un programa en español que le enseñaba en español, y después que le enseñaba en español, los enseñaba el idioma técnico en inglés. Because lo que a veces la gente no entiende es difícil aprender en un idioma que no es tuyo. So no lo van a aprender de la misma manera. So yo sé que Ida corre un programa para las maestras de escuela infantil, y ellos aprenden en español. Y es algo que nuestra comunidad, cuando hace muchos programas de workforce, que no entiende eso, en el ejemplo que tú usaste, se le olvidó el segundo lenguaje, ¿verdad? Hay que enseñarles cómo responder y toda la técnica en español, pero también hay que ayudarlos a cruzar y tener la habilidad de entender en inglés. So es algo que es muy importante cuando estamos haciendo programas de workforce. Sí, tú tienes razón, que no todo el mundo, y yo soy la primera, yo hablo un español, y tengo empleados que hablan el español perfecto. Yo te estaba hablando del departamento de finanzas mío. A veces yo necesito un intérprete para poder entender lo que ellos me están comunicando, porque es vocabulario que en realidad yo nunca
he usado. También tenemos una diáspora ahora que vino de Puerto Rico, que son profesionales. Tenemos muchas de las personas que vinieron de Venezuela, que vinieron de Sudamérica, cuando empezaron a venir los inmigrantes, todos son profesionales. Estas son gente que tienen un vocabulario que para muchos de los puertorriqueños como yo, que soy como Analí, que trabajaba para el distrito, siempre me recuerda, yo soy un forever else, soy un English language learner para siempre. Yo soy una persona que vino aquí a los 12 años, que no hablaba inglés, que aprendió a hablar inglés, pero tampoco me siguieron enseñando cómo crecer mi español. Soy una persona que ni soy ni de aquí, ni soy ni de allá. Mi lenguaje ni es de allí, ni es de allá. Yo tengo lo básico de español, pero no tengo lo profesional de español. No tengo un español de colegio, pero también no aprendí a hablar el inglés en grammar, tú sabes, porque no vine aquí a la escuela en el primer, en el segundo, en el tercer grado, donde una persona que habla inglés tiene lo fundamental, ¿verdad? A mí se me olvidan las comas, a mí se me olvidan muchas cosas. Muchos de nosotros somos así. Yes. Y ahora le estamos dando servicio a una población que vinieron con un español a nivel profesional. Yo lo siento. Cuando vinieron las familias inmigrantes, yo miraba a Lucía y yo decía, nosotros necesitamos un intérprete porque yo no sé lo que ellos están diciendo. And there's different dialects, right? So we have the Puerto Rican dialect, right? I was the opposite. I went to a bilingual school till I was in 3rd grade. How did I learn my Spanish? Well, I used to get sent to Puerto Rico every summer with my grandmother. Y si yo quería comer, necesitaba decirle a ella, yo quiero una hamburguesa, because she would not respond to me in English. So, and my uncle would give me, he was my mentor on the side. I'm like, dile esto, this is what if you want this, you got to say it like that. So you're right. My grammar is not, as one of my professors said, tú te comes los acentos. Mm-hmm. Are you full? Because you ate all those accents, girl. And I'm like, no, I'm not full. But those are realistic things of us who are here in the United States, right? Yeah. We struggle. Ni estoy de aquí, ni estoy de allá. I struggle with that. And you just mentioned that you struggle with it. And when you have someone, a bilingual staff member, it is a skill set, right? Mm-hmm. And it's a skill set that many are not getting paid for. Yeah. And it's something we need to start stepping up. And if you feel like you need to be paid to be a bilingual and you feel like you can interpret, give your staff the financial step up. You can test them. There's testings out there that you can take to determine your level of, your level of Spanish. I've taken that test. Some are difficult more than others. Some are basic. Some are intermediate. Some are high level. But it's still a skill set that people are getting for free. Yes. And we need to really stop that. Y no nada más de gratis. Están usando tu talento, tu segundo lenguaje y no te están pagando por eso. Pero tampoco te están desarrollando en tu profesión. Una de las razones por cuales yo dejé de ser terapeuta, yo era terapeuta de salud mental y de alcohol y drogas por los primeros 15 años de mi trabajo. Y en mi primer fase de mi carrera trabajé con un equipo latino. Yo trabajaba por Esperanza Latina, donde todo era en español. Recibía mi supervisión en español. Cuando estaba con ese equipo, me estaban ayudando a crecer como una terapeuta que era bilingüe. Pero después que me fui de Esperanza Latina y fui a trabajar para uno de los hospitales, estaba nada más trabajando en un environment como una terapeuta en inglés, pero le estaba dando servicio a gente que eran bilingüe. Y no me desarrollaron como terapeuta bilingüe. Esos conceptos y esas palabras son bien difíciles en traducir. No es traducción palabra por palabra, son conceptos que se tienen que entender y después traducir. Pero a mí nadie me estaba ayudando a desarrollarme como una terapeuta que era bilingüe. Y eso es lo que le pasa a muchos de los empleados que son bilingües en agencias que nada más primariamente hablan inglés y están ofreciendo servicios bilingües. No están desarrollando su equipo
como un equipo bilingüe. Eso quiere decir que lo vas a desarrollar no solamente en inglés, en tu profesión, para que sepas el lenguaje técnico de esa profesión, pero también los tienes que desarrollar en español para que sepan el lenguaje técnico en español para darle ese servicio, porque ahí es que se pierde todo. Por eso, hablando del distrito un poquito, por eso es que Dual Language Learning es muy importante, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos la batalla para los programas bilingües, pero la batalla en realidad es para el lenguaje doble, es para tener un niño que ha llegado en este país, ¿verdad? De 5 años, que aprendió su primer lenguaje es español, pero ahora está aprendiendo y ya habla inglés. Yo conozco muchas de las familias que vinieron de Venezuela hace 3 años atrás. Esos nenes ya llevan 3, 4 años en los Estados Unidos. Ellos hablan inglés. Ahora, en nuestro país te hacen decidir, ¿verdad? Ahora tienes que desarrollar el inglés y sacrificar el desarrollo del español. Nosotros tenemos que vivir en una comunidad donde se desarrollan los dos, donde tenemos niños que cuando se gradúan de la escuela pueden tener el Seal of Biliteracy y son fluentes en español y son fluentes en inglés, no uno al otro. You take me to my next point, which is in regards to the children. Yes, children learn at a faster pace, right? An adult, it's not easy for us to, I've been trying to learn ASL and it just doesn't stick, right? The older you get, the harder it is to learn a language. And the children adapt rather quickly. But at the same time, part of our culture is using these children as interpreters, and that causes harm, major harm. A lot of parents feel like, oh, my son can interpret or my daughter can interpret. I'm so proud. Yeah, you're causing harm to your child, not knowing that you're causing them harm. And then organizations that do not provide interpreters continue to continue the harm on the child. Actually, last week I received a message from someone, a child, a 10-year-old. The doctor refused to provide an interpreter and was giving a cancer diagnosis. That's unacceptable. That is a very complex. You need a professional interpreter for that. So, we groom our children to be bilingual. So when they get to that point in their age to continue the education, they're able to fend for themselves in both languages, right? And when we talk about, organizations not providing continued education for bilingual interpreters, I think that's money being left at the table, right? That's exactly, you're not encouraging them to elevate, just as you encourage whatever profession you have to say, hey, you need continuing education. Let's give you that. It's the same thing for bilingual staff. The landscape changes on a daily basis for us. And for right now, I'm speaking, and in my head, I'm flipping back and forth Spanish and English, and that's very real for us. And how do I, let's say, how do I go and say child support, right? You're like, okay, I don't know how to say child support. Well, pensión alimenticia, that's the correct term. But we will botch that up because we don't have that continuing education of language. And I think it is into the best interest of an organization to continue giving resources and continue education to your bilingual staff so it can grow. And what I hear at times is, well, we don't get a lot of bilingual people coming in here. Well, because you're not accessible. You're not, they don't know that you can provide services in another language. But then at the same time, if you provide that service and that service is poor Spanish, like Span-English, that the person just can't really communicate, then that's where you're causing more harm than good, right? So that's where you go back, train your staff, certify your staff to interpret and elevate them.
Yeah, y también es cultural, Marlene, you know. Yo me recuerdo, mi abuela, nena, llévame allí y ayúdame a, you know, nosotros no le decimos que no a la gente mayor cuando dice que haga algo, hay que hacerlo. Eso también es cultural y educar a nuestra comunidad que cuáles son su, you know, que tienen. La ley demanda que tengan acceso a un interpreter. También el problema con la interpretación es que nosotros somos bien privados. Tener una tercera persona en el cuarto que está oyendo a veces también es algo que la gente por mucha razón dicen que no, porque no quieren, no, porque después van a saber de lo que estamos hablando. Por eso es que la parte cultural de esto es muy importante y tener gente de la comunidad. Por eso es que nosotros con el programa de promotoras de salud es algo que nosotros abogamos mucho porque con las promotoras de salud ellas también tienen la habilidad de decirle, no señora, sí va a tener una tercera persona en el cuarto que va a traducir, pero esta es la razón, porque mucho de eso es la privacidad que tiene nuestra comunidad. Um, otro sueño que yo tengo es eso, es cómo desarrollar a los empleados en los dos lenguajes, en las diferentes profesiones, para que tengan, mira, te tengo un ejemplo de nuestra misma agencia. En Ibero, todo el mundo que esté en una posición de líder tienen que participar en el desarrollo de líderes. Nosotros tenemos un programa de desarrollo de líderes. Es todo en inglés. Pero nosotros sí tenemos líderes que también son Limited English Proficiency. Conceptos de líderes no se pueden traducir palabras por palabras. Hemos notado que a veces los líderes de nosotros no están recibiendo la información de la misma manera que nosotros que hablamos inglés la recibimos. Una cosa que vamos a hacer es vamos a empezar a traducir. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos con las sessions de líderes, nosotros tenemos que decir que es nuestra esencia. Essence, qué somos, a quién vamos a traer al cuarto, si me siento triste, pero voy a traer una esencia de ser feliz para poder hacer lo que tengo. Todo eso es muy difícil, vamos a hacer una iniciativa de traducir los conceptos para que el equipo de nosotros pueda obtener esa información de la misma manera que los empleados de nosotros que hablan inglés lo obtienen. Pero todo eso cuesta dinero, right? Todo eso. Por eso es que yo digo, the best way for you to say language access is a priority is by you having a budget line. Absolutely. You can't. So this part makes me very passionate because it is frustrating when organizations say, well, we don't have an interpreting budget. So how are you going to reach this community? Were you not intending to reach the community with language barriers, or the deaf community, or community that can't hear or can't see? That for me is, you are contributing to the systemic racism that we're trying to break down. If your budget does not reflect your community, then Houston, you have a problem, right? And it's more of nadie hace esto solo. It's like nobody does this alone. That's what Alianza is about. It's about bridging that communication gap between both communities, helping those navigate situations, or having your organization put in a position that you can effectively communicate with your community without adding additional harm, right? Children as interpreter, that's additional harm. Put it in your budget. And if you're saying, well, we don't get enough, it's because you're not accessible. I can guarantee you, the minute you say you have interpreters and you have bilingual staff, or you have staff that mirrors your community, you're going to be accessible. Yeah. Because the need is there. They just don't have, there's a barrier for them to come and get that need. Yeah.
And I'm at the stage in my life where I'm saying, well, where's your budget? What does your budget reflect? Yeah. Right? Enough of the sugarcoating. These are real hard life situations. These are life and death situations for many. And we saw during COVID, so many people died at a higher rate with a language barrier than those without. Because they were not getting the information they needed. We know that, Angie, because we advocated. We were boots on the ground, day and night, advocating for information in multi languages. Yeah. So, not providing this service, you're doing a harm to your organization and to your community because you're not connecting to the community that you're saying that you want to serve. Yeah. Well, Marlene, we like to rate whatever issue we're talking about in terms of coffee. So, está dulce, está cargado, está puya. What would you say? Está un poquito de todo, right? Sí. Está puya because we're still lacking interpretation. We're still using children as interpreters. That's the puya part, right? We're still being, it's almost like we're the invisible community member. That's the puya part. But then there's the sweet, the latte part, right? The coladito part is have changed. We have a coalition working on this. We have advocates in the community, the boots on the ground that deal with this on a daily basis. Not only local, but nationwide. There's a there's a large nationwide community to work in language access. So that's the sweet latte part, right? La dulce. Yeah. How can people get a hold of you, Marlene, if people are looking to learn more, they want to collaborate with you? I know this is a new company that you started. You actually went through our Ibero Business Center for, I think, another adventure because you're an entrepreneur at heart. So how do people get a hold of you before we close? I am on LinkedIn under Marlene Cortez with an S, not with Zeta. Alianza Access Consulting. You can also go to my website, www.alianza with a Z, with a Z, accessconsulting.com. And Marlene, I'll put it as part of my link, but if anybody has a complaint that they want to file about language access, is there a website? Yes, there are several websites through New York State. And New York State has a language access office. And I can provide those to you. Yeah, and I'll link them because that's a way to get a hold of Marlene, and a way if you are not receiving interpretation services for you to file a complaint with the state and make sure that we are receiving the support that we need and the technical assistance that the agency will probably need to be able to develop a language access plan. Gracias, Marlene, por estar aquí conmigo a la última hora. Sé que te invité porque Lucía me abandonó. Íbamos a hablar de otra cosa, pero me abandonó a hacer un buen trabajo de community health workers, ya tú sabes. Pero gracias por compartir todo lo que tú sabes de acceso al lenguaje y por dar esta información que sí para mí está bien puya, porque siempre estamos hablando de la misma cosa. Pero sí tengo esperanza que la coalición va a tener y va a seguir teniendo un impacto en nuestra comunidad, y a lo mejor un día, Marlene, nos vamos a sentar y vamos a hablar de otra cosa que no sea acceso al lenguaje. Gracias a todos por escucharnos hoy en Café Colado.